Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Este libro presenta, con un lenguaje filosófico, lo que afirmará Jesús siglos más tarde. Dios se revela a los sencillos y se deja encontrar por los simples. La sabiduría no proviene de complicados razonamientos, sino de poder contemplar la vida con la mirada simple de Dios. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y el pobre gritó y lo oyó el Señor, lo sacó de todas sus angustias. Amen al Señor todos sus fieles, pues nada le falta a quien le ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos nuestra Eucaristía y también rezamos hoy especialmente por nuestro obispo, Monseñor Adalberto Martínez. Él celebra 24 años de aniversario de ordenación episcopal. El actual presidente de todos los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ante ti yo pequé,
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Amen la justicia. Ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado, porque el Santo Espíritu, el educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón, y escucha todo lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra, y Él, que mantiene unidas todas las cosas, sabe todo lo que se dice. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. Antes que la palabra esté en mi boca, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa, es tan alta que no puedo alcanzarla. Llévame por el camino eterno, Señor. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Llévame por el camino eterno, Señor. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. Llévame por el camino eterno, Señor. Aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles entonces dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este evangelio que estamos leyendo de San Lucas. Estamos ya en este capítulo 17, 1, 6. Y aquí nos pone el primer ejemplo y nos dice cómo tenemos que comportarnos nosotros. Este ejemplo de vida, este ejemplo que nosotros tenemos que llevar en nuestro camino cristiano, en nuestro compromiso. Y uno de los elementos fundamentales en este compromiso es, dice, el evitar el escándalo. Escándalo quiere decir todo aquello que obstruye nuestro caminar. El escándalo quiere decir poner palos en la rueda, no dejar que el otro esté caminando. Pega la escándalo. Esa es la palabra entonces en su significado. Escandalizar nosotros estamos entendiendo como aquel que está impidiendo que la otra persona pueda hacer su camino hacia Dios. ¿Pero qué quiere decir hacer el camino hacia Dios? Quiere decir su camino hacia su plena realización como persona. Porque al final de cuentas, ñande yara copialo y botá. Quiere que nosotros nos realicemos como personas. Upeanago ñande yara la ñande yapo. Por eso fuimos creados por Dios. Y cada uno con una genética suya propia. Después de habernos creado, Dios es como que rompe todo molde y nos quedamos nosotros. Queridos hermanos, esta es la maravilla y esta es la grandeza de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo. Ciertamente dice, es inevitable que haya escándalos, es inevitable. Quiere decir que esta es nuestra condición humana también y es por eso que nos está llamando, porque nos hace tomar conciencia, reflexionar. Estamos nosotros escandalizando, eso quiere decir nosotros estamos poniendo palos en la rueda de alguien y entonces no puede caminar, no puede hacer nada. Queridos hermanos, y esto es lo que está negativo, porque enseguida el Señor dice, es inevitable que no haya escándalos, ¿verdad? Pero hay de aquel que los ocasiona, hay de aquel que los ocasiona. ¿En qué sentido es este hay? Que el Señor va a venir, ¡pum!, te va a castigar de esta manera. Y no, sino que sobre todo el castigo, entre comillas, como nosotros entendemos, viene como consecuencia justamente de nuestras acciones. El que anda escandalizando, ciertamente que después también la consecuencia de esa misma acción, de ese mismo accionar nuestro, es lo que nos produce a nosotros la infelicidad. Es lo que nosotros le llamamos, produce en nosotros nuestro propio infierno, upeania. Entonces la maldad que existe, la maquinación que existe en nuestro corazón, en nuestra vida, siempre se centra en eso. Y entonces por eso el Señor nos dice, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Y estos pequeños no se refiere simplemente a los niños, sino que se refiere sobre todo al cristiano que está
en esta lucha, en este empeño. Porque cuanto más caminamos hacia el bien, muchas veces encontramos también más personas que ponen palos en la rueda. Personas, en síntesis, son personas malas, porque la famoso añaina, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, el diabolos, el que viene y que te divide, el que no quiere que uno haga ese camino hacia Dios, que uno proponga verdaderamente la buena noticia. Y entonces siempre queremos buscar pelos en el huevo, como decimos, o si no, también queremos poner palos en la rueda, queridos hermanos. Pidamos esta gracia hoy al Señor, que nos ayude verdaderamente. Y por eso también esa última partecita que nos dice, si tu hermano peca, repréndelo. Es decir, ayúdale, dile verdaderamente a tu hermano. Y si hace una y otra vez y se arrepiente, arrepentirse quiere decir que te das cuenta que sale del corazón, pero por sus limitaciones vuelve a caer, perdónale, ayúdale, pásale la mano para que exista una verdadera conversión. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en esta Eucaristía. El Señor nos ayude a perdonar a nuestros hermanos, pero sobre todo a no escandalizar, es decir, a no poner palos en la rueda de nadie. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que procure actuar siempre con justicia y que el Señor le fortalezca para cumplir correctamente su misión en el mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se dejen guiar por el Evangelio de Jesucristo y manifiesten la verdadera fe en Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que eviten siempre escándalos de corrupción y confíen más en Dios providente, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad, Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad, Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, me has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, me has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Oración final. Te damos gracias, Padre, por esta Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, madre, madre.
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio gozoso. La visita de María Santísima a Santa Isabel. María se puso en camino a una ciudad de Judá, en la región montañosa. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en voz alta: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar.
las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. El Señor me ha protegido y del mal me ha liberado. El Señor me ha bendecido y solo en Él por siempre confiaré. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros.
gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros. Su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos llama siempre a reflexionar sobre aquello que es tan importante, que es el camino de santidad. Y hoy nosotros, a través de la palabra del Señor,
del libro de la sabiduría. Comenzamos con el capítulo 1, versículo 1 al 7. El Espíritu del Señor llena la tierra, nos dice la palabra del Señor. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. Y así entonces este libro de la sabiduría, magníficamente pensado, magníficamente elaborado, repensado desde Dios, esa inspiración divina, nos está llamando a cada uno de nosotros. Ciertamente que se está refiriendo a los gobernantes, aquellos que están al frente de una comunidad. Pero todos de cierta manera somos también responsables de llevar adelante una comunidad. O digamos de otra manera, somos responsables en nuestro caminar de todos los días de ofrecer lo mejor para hacer crecer nuestra comunidad. Peñan de yara entero vea, pe lleva o meñan de alguna cualidad especial. O peñan de ñamos geñoyana, o peñan de ñamon gacuana, peñan de roga pupe, o peñan de ñamon gacuana, peñan de ñamba apojabe. Es decir, el Señor nos dice qué es lo esencial y lo fundamental para que todo esto pueda dar resultados de la construcción del reino de Dios. La sabiduría, dice, no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. Qué lindo que esto es reflexionar y darnos cuenta que ciertamente si nosotros no vivimos de acuerdo a los principios y los valores del Señor, ciertamente que después vamos a tener una sociedad corrupta, vamos a tener una vida, una familia destrozada, vamos a tener todo lo que nos rodea, pero de una forma negativa. Por eso es que el Señor nos está hablando y desde la sabiduría, esta es una introducción y por lo tanto nos está hablando de esa sabiduría que tenemos que tener para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y así nos habla entonces que con la fuerza del Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu Santo es lo que nosotros nos dejamos transformar y al mismo tiempo también podemos transformar nuestro entorno. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.